Bienvenidos a un nuevo podcast sobre preparación física y fútbol. Y hoy a petición de nuestros seguidores, tanto en YouTube como en cualquiera de los podcasts, ya sabéis que nos encontráis desde Google hasta Spotify, pues a petición, ya que hicimos una encuesta, vamos a hablar sobre la fuerza, uno de los contenidos que más ha evolucionado en los últimos años, sabiendo sobre todo que es que hace, incluso hoy en día podría decirnos, vamos a hablar sobre eso, tanto lo dirá Leoni como yo, hace 10-15 años muy pocos equipos de fútbol hacían la fuerza, ya no solo la fuerza que se hace hoy en día en fútbol, por supuesto, pero directamente es que no hacían fuerza. Pero bueno, hablaremos un poco de eso, diferentes tipos de fuerza, cómo mejorarlo y como siempre daremos nuestra experiencia también de Leoni. Así que nada, bienvenidos a este cuarto episodio ya de nuestro podcast. Vamos a por la introducción y a por el vídeo. Bienvenidos a nuestro podcast de preparación física y desarrollo para jugadores y entrenadores de fútbol. La semana pasada tuve la suerte de conocer en uno de los cursos, al final hay que seguir formándose siempre, en uno de los cursos que hacemos en la federación aquí en Finlandia, a un preparador físico del Newcastle masculino, más concretamente uno de los preparadores físicos de fuerza. Ya sabéis que en estos equipos tan profesionales pues siempre hay muchos preparadores físicos, uno de fuerza, el otro el head performance, bueno, hace recuperación, otro que se dedica a los GPS, es decir, al final te encuentras en equipos potentes más de 3 preparadores físicos especializados en una capacidad en concreto. Más concretamente en este equipo nos comentaba que realizan 3 sesiones a la semana, cuando no tienen doble partido, eso sí, 3 sesiones a la semana de entrenamiento de fuerza en gimnasio. Es un contenido que en ligas como en Inglaterra se ha aceptado más y se realiza mucho más comúnmente que en otras ligas como en España. En Alemania también sí que me animaría a decir que quizá no se hacen todos los equipos tanto, ni mucho menos en Newcastle se hacen tantas sesiones como en el Arsenal, porque nos comentaba que en el Arsenal los jugadores que venían o la información que recibían del Arsenal, los preparadores físicos del Newcastle, pues les decían que sí que hacían una sesión a la semana o incluso máximo 2. Luego, cuando tienen doble partido, también nos comentaban que sí que intentaban hacer 2 sesiones como mínimo entre partido, pero serían ya microsesiones que les suelen llamar, es decir, 15-20 minutos de fuerza. Pero bueno, es un contenido que ha evolucionado mucho, es un entrenamiento que ha evolucionado mucho en los últimos años, hace no mucho, y ya Leoni también lo va a corroborar, porque hace 10-12 años la fuerza que hacían antes no tiene nada que ver con la que se hace ahora, ni mucho menos en masculino y en femenino. Ahora mismo es mucho más específica y os puedo asegurar que mucho más beneficiosa, porque al principio se tenía miedo, había algunos equipos que no hacían fuerza porque pensaban que haciendo fuerza aumentaba el riesgo de lesiones, que los jugadores se volvían más lentos o digamos que perdían el tiempo. En algunas ocasiones incluso he escuchado a jugadores que han dicho que pierden el tiempo realizando fuerza y que ellos lo que deberían estar es estando fuera jugando con el balón. Así que nada, Leoni, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, todos tus años, qué es lo que piensas de la fuerza, qué tipo de fuerzas has hecho, qué es lo que te ha gustado o no te ha gustado, como siempre, experiencias. Yo creo que hasta los 16 años casi nunca hicimos fuerza o nunca lo hicimos y por primera vez hicimos tipo fuerza en la selección sub 16, sub 17, pero no era fuerza tipo fuerza máxima o fuerza explosiva, eran más ejercicios de estabilización o más ejercicios más estáticos, ¿no? Que tampoco se puede llamar fuerza. Los típicos isométricos que se hacían antes Exacto, de sí. la plancha durante 2 minutos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, eso se hacía a tope, pero mucho y 3 veces a la semana y cada entrenamiento, antes del entrenamiento, 20-25 minutos, mucho de esto. Y la primera vez fuerza de verdad hice en el Levante en el 2010, que cuando fiché por Levante en primera división, y claro, era una fuerza más tipo hipertrofia. Y como yo nunca antes había hecho fuerza, pues tenía muchas lesiones porque mi cuerpo no estaba preparado, porque claro, cuando haces hipertrofia o lo que sea, tienes que preparar el cuerpo antes para lo que viene para después. También lo puedes, bueno, igual puedes explicar un poco más de esto. Sí, lo que dice Leoni es así. En principio hay que tener en cuenta que hay muchos estudios, mucha investigación sobre la fuerza que sí que nos está demostrando que es positiva, que puede ser positiva. E incluso para explicar este tema lo voy a decir de esta manera. El priming es el entrenamiento que haces el día antes del partido. Y hay bastantes estudios que sí, que demuestran que hacer fuerza el día antes del partido es positivo. Pero claro, es positivo únicamente para aquellos que están adaptados para hacer fuerza.
Y esto funciona de la misma manera. Para un jugador que nunca ha hecho fuerza, hacer fuerza máxima o hacer fuerza hipertrofia de primeras puede ser negativo para luego el rendimiento del fútbol. A la larga podría ser positivo, pero al final todo esto siempre hay que adaptarlo y hay que intentar llevar una programación y una estructura para ir adaptando la carga, la intensidad y demás. Te encuentras de vez en cuando, y esto me ha pasado siempre, jugadoras que vienen a tu equipo, ya no solo jugadores jóvenes de 16, 17 años, a lo mejor con veintitantos años te vienen a tu equipo, no tienen un historial de fuerza y tienes que empezar con ellos de cero. No, sí, a veces piensas que es una pérdida de tiempo, pero es que necesitas perder, entre comillas, ese tiempo con estas jugadoras y jugadores. Lo que no puedes es empezar al mismo nivel que las otras, porque si no, entonces es cuando pueden venir los problemas, cuando el rendimiento desciende y es cuando hay los entrenadores y los jugadores y jugadoras piensan que la fuerza es negativa. Puede perder el rendimiento, pero no es porque la fuerza puede, limitarte en tu rendimiento, es porque no está adaptado a tu rendimiento, a tu nivel. Sí, yo también creo que el cuerpo tiene que aprender a aplicar esta fuerza ganada. Por ejemplo, hablo de mi caso, que yo era una jugadora muy fina, que pesaba muy poco y de repente ganaba 4 hasta creo que 5 kilos de músculo. Bueno, no solo músculo, también algo de grasa y todo esto. Y claro, tenía más fuerza, pero en el campo no sabía aplicar esta fuerza. Entonces lo que pasaba, antes era rápida, pero con 4 kilos más de repente ya no era tan rápida, aunque tenía más fuerza en el gimnasio. Entonces es muy importante saber aplicarlo en el campo, porque al final mueves tu cuerpo y cuanto más rápido lo mueves, mejor. Pero a veces más músculo no significa que eres más rápida, porque igual tu punto fuerte es más la pliometría, significa que te mueves rápido porque tienes esas piernas rápidas, pero no por la fuerza que tienes. Eso es. Sí, y eso también hay que... Escucho a día de hoy muchos entrenadores que un jugador joven, más delgado, más fino, no con tanto peso, pierde el 1 contra 1, porque va al choque y pierde el 1 contra 1 y el entrenador rápidamente va al preparador físico y dice, mira, este chico hacer fuerza, fuerza, fuerza. He visto jugadores, y no hace falta dar muchos ejemplos, pero he visto jugadores que físicamente estaban más limitados, o no sí físicamente, más bajitos, más delgados, que han utilizado su cuerpo mucho mejor en esos unos contra unos y han ganado los balones con jugadores que pesan 10, 15 o 20 kilos más. Ya no es únicamente que todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Primero, hay que adaptarlo según el jugador que sea. Lo que dice Leoni es un ejemplo. Si el jugador... y eso hay que... no solo con la observación, con los test, con diferentes test de saltos y de fuerza, pues puedes ver qué tipo de jugador tienes delante. A lo mejor este jugador se va a beneficiar más con un entrenamiento explosivo y de pliometría, mientras otro, a lo mejor sí que un entrenamiento de hipertrofia y fuerza máxima le puede beneficiar. Pues no todos los jugadores tienen que hacer todo. Parece que hoy en día se está hablando de 4 tipos de fuerzas. Que dejando aparte la fuerza básica de aprendizaje, de técnica y demás. Está la hipertrofia, está la fuerza máxima, está la explosiva y luego el entrenamiento más aislado de velocidad, de pliometría. Pliometría también entra dentro de la fuerza. Parece que hay que hacer todo y no tiene por qué. Sí que está bien que se desarrolle todas las capacidades un poco, pero hay jugadores que van a desarrollarse mucho más si trabajan una de las cualidades físicas. Y eso es lo que está comentando Leoni. A ella el trabajo de fuerza y de hipertrofia pues no le ha funcionado. Sí, y también creo que depende mucho de la posición en el campo, porque, por ejemplo, si eres un medio centro, tienes muchos 1 contra 1 y entonces tener más fuerza máxima o, digamos, más fuerza en general te beneficia, porque tienes que estar fuerte en los 1 contra 1. En cambio, un extremo que va por la velocidad, normalmente tiene el balón, es ofensivo, pues tiene que ser muy ágil. Entonces, si tiene más músculos, no significa que le va mejor. Entonces, hay que mirar primero el jugador, qué jugador tienes, o digamos genéticamente cómo está este jugador, qué le beneficia, y luego también ver la posición, porque no todas las posiciones exigen lo mismo en el fútbol. Hay que verlo un poco más de manera individual. Exacto. Yo creo que ya se ha aprendido algo. Tácticamente, si no es así, prácticamente todos los entrenadores, pero deberían ser todos los entrenadores de cualquier nivel, no cualquier nivel. En academia sí que es verdad que los entrenadores tienen que formar a los jugadores en diferentes posiciones o con una
táctica más general, ¿vale? Más amplia, pero sí que estás en un nivel profesional o semiprofesional, adulto, vamos a decir así, sí que hay que trabajar técnica, tácticamente y por supuesto físicamente, más específicamente, no solo en fútbol, sino específicamente en la posición, en las acciones y en las tareas que vas a tener en la competición, en el partido. No solo únicamente con los movimientos, no solo únicamente con el balón, sino también la fuerza. Lo que acaba de decir León es así. A veces, según el estilo de juego que tengas, porque eso también depende de qué filosofía de juego tengas, pues a lo mejor te merece la pena tener jugadores más fuertes, porque tienen que defender, proteger el balón, y necesitas ese tipo de jugadores quizá no tan rápidos, no tan o potentes en distancias cortas, pero fuerte, de peso y que sepan, como estamos diciendo, mantener al defensor o el contrincante, vamos a decir, el oponente, en su espalda. Y a lo mejor buscas jugadores muy rápidos en las bandas. Si buscas jugadores rápidos en las bandas, a lo mejor este jugador pues se puede beneficiar con una fuerza más explosiva, con más pliometría. Como norma general, por experiencia, estos jugadores así más rápidos suelen beneficiarse de pliometría. Pero bueno, al final también he tenido jugadores de banda, de punta, estos explosivos rápidos, que me han pedido más fuerza máxima porque se notan y el feedback que me dan pues es más positivo sobre esto. Pero como norma general sí que es verdad que dependiendo de la posición, si son jugadores ágiles, son rápidos, se suelen, como norma general, beneficiar más de la pliometría y fuerza explosiva que la hipertrofia y la fuerza máxima. No quiere decir eso que la fuerza máxima tenga que ir junto con la hipertrofia, ¿vale? Yo personalmente soy un preparador físico que hace muy poco hipertrofia porque no he tenido los beneficios cuando lo he hecho que me ha gustado y normalmente lo hago muy poco o al principio de la pretemporada. Pero lo que tú dices también, yo creo que para formar a los jugadores está bien educarles y enseñarles qué tipos de fuerza hay. Y luego un jugador que tiene a lo mejor 16, 17 años aún no sabe cómo es su composición de cuerpo y todo esto. Pero con la edad cada vez tú sabes más lo que te beneficia y lo que no te va bien. Entonces es un poco también escuchar a estos jugadores y darles la libertad a veces. Porque si un jugador te dice, oye, yo noto que necesito un poco más fuerza máxima porque me va mejor en los uno contra unos, pues dale esta libertad y a ver si le va mejor o no. Y creo que el fútbol durante muchos años lo hemos visto siempre, claro, es un deporte de equipo, pero son 20, 25 jugadoras o jugadores individuales. Entonces, a veces no significa que tienes que entrenar a todos igual, pero tienes que buscar los puntos fuertes de cada uno y mejorar estos puntos. Sí, por ejemplo, ahora que estaba pensando, pues para observar, evaluar y aprender cómo es cada jugador, bueno, por supuesto, preguntarle, cada uno tiene su experiencia, su historial deportivo, los que son más adultos se conocen más, aquellos que son más jóvenes, pues bueno, tienen que probar todo tipo de capacidades o de entrenamientos de fuerza para ver qué es lo que más le gusta, lo que más se adapta y aquello que tiene más beneficio. Pero bueno, para eso están los test típicos de sprint, 5, 10, 30 metros, de agilidad y diferentes cambios de dirección. Luego tenemos los que ya lo mostramos también en un vídeo en YouTube, el salto, el counter movement jump, es decir, con movimiento contrario hacia el suelo, el squat jump, incluso el drop jump. El drop jump, uno de los ejercicios más interesantes para ver el componente elástico del cuerpo, es decir, el pliometría. Entonces, jugadores que a lo mejor en el drop jump tienen mejores marcas, pues a lo mejor son aquellos que tienen más desarrollado la pliometría. Ojo, si tiene más desarrollada, por ejemplo, la pliometría, no significa que se vaya a beneficiar más de la pliometría. Podría ser, pero a lo mejor si nunca ha hecho fuerza máxima, por poner un ejemplo, a lo mejor este jugador se podría beneficiar más de la fuerza máxima porque ya tiene desarrollada la pliometría prácticamente o casi en su máximo. Insisto, los test nos ayudan mucho, pero observar, preguntar y la experiencia. Al final, cada jugador es un mundo. Bueno, llegados a este punto, nos podemos preguntar cuándo hacer esta fuerza, qué días son aquellos más interesantes. Bueno, pues ya os lo adelanto, cualquier día de la semana. Insisto, y como hemos dicho constantemente, adaptándolo según los objetivos y la persona que tengamos. Día después del partido, sin ningún problema. No, yo, por ejemplo, he hecho muchas veces un trabajo más de propiocepción, que también es algo de fuerza excéntrica, e incluso también puedes hacer fuerza de tren superior sin ningún problema. El día antes del partido, el priming que llamamos, también se puede hacer ejercicios de fuerza explosiva e incluso muchos jugadores se benefician de la fuerza máxima. Y ya no solo eso, hay muchos jugadores que 2-3 horas antes del partido pues necesitan ir al gimnasio para hacer un par de ejercicios y así se sienten bien.
Para aquellos jugadores jóvenes, pues tienen que probarlo todo, tienen que ver qué contenido, qué tipo de fuerza y cuándo les va mejor o peor. Es decir, parece que a veces la fuerza solo hay que hacerlo justo en la mitad de la semana. Y sí que es verdad que normalmente las sesiones más largas, yo personalmente sí que las hago en la mitad de la semana, porque a lo mejor son sesiones de 40, 50, incluso 60 minutos y allí sí que hay más fatiga. Pero no significa que un día o 2 días antes o después del partido no debamos hacerlo. Por ejemplo, tú, Leoni, ¿qué experiencia has tenido y cuándo te sientes mejor o peor haciendo fuerza y qué tipo de fuerza has hecho? A mí, bueno, lo mejor que me ha ido, por ejemplo, para hacer la fuerza explosiva durante la semana, a lo mejor si tienes partido sábado, pues hacerlo martes o miércoles. Porque cuando ya te sientes otra vez fresca y en la fuerza explosiva necesitas también esa velocidad. Y si todavía tienes los músculos un poco cansados y te sientes un poco cansada, pues yo personalmente no lo veo bien hacer la fuerza explosiva porque no vas al 100% de velocidad y eso también necesitas para la explosividad. Y luego también había entrenadores que hicimos el día después del partido fuerza para todo el cuerpo con mucho peso y eso también lamentablemente antes en el femenino yo creo que pasa lo mismo en el masculino, pero había entrenadores muy poco cualificados. Entonces lo que pasaba que teníamos un montón de lesiones, pero no lesiones poco graves, ¿no? Eran lesiones de rotura del cruzado de la rodilla, teníamos de todo tipo y me acuerdo que hasta una vez vinieron los médicos porque casi cada semana tenían una operación en el hospital de otra jugadora y venían al club y decían, oye, algo está pasando aquí, eso no puede ser. Y bueno, cambiamos la fuerza porque era el objetivo Sí. para esto. Sí, el problema venía de la fuerza, no de la fuerza, sino el tipo de fuerza que hacíais que no estabais adaptados a ella. Sí, porque jugabas 90 minutos y claro, el día después del partido también, no solo físicamente, también mentalmente estás muy cansada y si tienes que levantar muchos pesos y todo, no sirve para nada. Sí. No ganas ni fuerza, solo lo que haces es hacer el cuerpo más cansado aún. Y luego lo llevas durante toda la semana, la intensidad del entrenamiento no es tan bueno, la calidad del entrenamiento no es tan bueno porque estás machacando a los jugadores. Entonces, y es otra cosa que es tan importante un preparador físico profesional, porque uno que no lo es puede dañar mucho a todo un equipo, a una carrera entera. Es algo imprescindible, es algo muy importante, lo de los preparadores físicos cualificados y con experiencia. Se ven muchísimos equipos que tienen, ya no estoy hablando de los profesionales, pero es que los profesionales están perdiendo millones y millones de euros por temporada, incluso al mes, por estas lesiones, es decir, por no tener personal cualificado que sepa programar, hacer estas adaptaciones a cada jugador, porque realmente pues vienen allí, tienen su pequeña experiencia o sus ideas y las llevan hasta el final, aún, digamos, pasando por encima de la salud de los jugadores. Y al final, pues bueno, es algo que yo he vivido, que he visto en muchos años y que sí que hay jugadores que lo cortan, equipos que lo cortan muy rápido. Oye, mira, si hay muchas lesiones, puede ser no solo únicamente por la calidad del staff, pero sí que, y eso tenemos que tomárnoslo como algo personal, como preparadores físicos y entrenadores, cuando hay muchas lesiones, igual que cuando se pierde en muchos partidos, pues algo que deberíamos los preparadores físicos y fisios tomárnoslo como algo personal, como algo que nosotros estamos a cargo y por lo tanto se nos debe no culpar, pero como tampoco echar en cara, no encuentro la palabra ahora mismo, sería más como... Bueno, también tenéis esta responsabilidad de la salud, creo yo. Es. Si al final somos responsables de la salud, sí, bueno, ciencias de la actividad física y del deporte es una rama de la salud y es lo primero que deberíamos tener en cuenta. He tenido entrenadores que directamente lo que han dicho, sobre todo en jugadores más adultos, que han dicho, mira, estos jugadores lo que quiero es que estén sanos para el fin de semana, que estén físicamente preparados para el partido del fin de semana. No quiero que se desarrollen, porque probablemente ya no se desarrollen. Quiero que jueguen 90 minutos cada fin de semana, porque eso es lo principal para muchos equipos, que jugadores de calidad y a lo mejor de una edad ya no se desarrollen tanto, sino que se preparan para el rendimiento de cada partido. Sí, y luego también porque los jugadores dependemos de la calidad de los entrenadores.
Y yo me acuerdo, yo siempre era una jugadora muy rápida en todas las sub-17, sub-19 de la selección, era una de las más rápidas. Y luego, claro, no tenía a lo mejor la misma calidad de entrenadores que tenían otras. Entonces yo perdía un poco de esta velocidad, de esta forma física. Y me acuerdo cuando te conocí a ti y empezaste a entrenarme otra vez, que de repente era como, uff, pero aún tengo este potencial a los 23 años que estoy mejorando físicamente, estoy más rápida otra vez. Y yo pensaba que era algo ya que ya no iba a tener lugar, ¿no? Y entonces notaba la importancia de un buen entrenamiento. No solo hablo de entrenamiento en el campo, sino también en el gimnasio. Y si hablamos de la fuerza, sobre todo una fuerza que luego sabes aplicar en el campo. Y es algo que hoy en día me enfada mucho, que todavía hay tantas jugadoras que tienen malos entrenadores o jugadores y luego no pueden tener esta carrera de profesionalidad o de profesionalismo por culpa de entrenadores. No hablo solo de culpa, claro. No, pero sí, culpa en parte es que es lo que estoy diciendo. Tenemos la culpa, somos responsables de vuestra salud y vuestro desarrollo como jugadores. Esto no funciona, que se siguen escuchando hoy en día entrenadores y preparadores físicos, mira, se ha lesionado por su culpa. No, una lesión normalmente no es únicamente por un motivo, es por diferentes motivos. Es que el campo no estaba bien, vale. Es que el jugadora no venía bien preparado, vale. Pero seguramente tú como entrenador y preparador físico, seguramente algo de motivo tienes y algo podrías haber mejorado. Por eso yo creo que sí, que cualquier entrenador debería tomar algo de responsabilidad con cualquier lesión y tomárselo como algo personal para mejorar. Cada lesión, en mi caso, tengo la grandísima suerte, voy a tocar madera, que no he tenido, sobre todo en el femenino que se tienen más, no he tenido muchas jugadoras que han tenido ligamento cruzado, rotura del ligamento cruzado. Pero cada vez que tienes una, yo los siguientes días que no duermo, porque siempre me siento responsable. No es que me siento, es que creo que de verdad que soy responsable. Mira, esta situación ha ocurrido así, con esta jugadora en este momento, a lo mejor estaba en jugadoras con un ciclo hormonal así o así, que a veces eso también se busca como excusa, pero no solo únicamente por el ciclo hormonal, sino que a lo mejor el momento o la preparación que ha tenido previa podría haber sido distinta. Hace 2 o 3 meses, una jugadora en mi equipo aquí también, pues ha tenido otra vez quiero decir, la última fue hace ya varios años, 2 años, han tenido otra vez una rotura del ligamento cruzado. Creo que tengo una media más o menos de una rotura cada 2 años. Pero cuando ocurre de verdad que te sientes muy mal y crees de verdad, y en esta vez ha ocurrido también así, creo que podría haber hecho más. Y creo que es responsabilidad de todos tomárnoslo seriamente y tomar esa responsabilidad, insisto. Estoy repitiendo muchas palabras, pero es algo que me molesta conmigo mismo, pero también en el gremio que trabajo, porque parece que la culpa siempre es del jugador, o del campo, o del entrenador. Bueno, vamos a dejar este tema porque la verdad es que es una temática que sí que me pone nervioso, es algo que sí que la tengo muy dentro y que al final es una discusión entre entrenadores y preparadores físicos constante. Es algo que yo creo que podríamos tratarlo en un podcast en el futuro, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco más de fuerza, cómo mejorar la fuerza y nuestras experiencias. Sí, también quiero volver a lo de antes porque hablamos del mejor día para la fuerza, hablamos también de la posición, del tipo de jugador, pero luego también en el momento en que estás en la temporada o estás en la pretemporada o principios de temporada, finales, entonces también se beneficia con un tipo de fuerza u otra, u otro, sí. Sí, al final también esto viene según la base, una vez más, y el historial deportivo de cada jugador. Está claro que lo que decimos es un poco... Yo veo un riesgo que al principio de temporada empecemos ya con ejercicios de fuerza máxima, con mucho peso e hipertrofia. Es lo que ha dicho antes también Leoni, que no conocemos a algunos de nuestros jugadores y tampoco sabemos cómo vienen después de la pausa del periodo de transición. Por lo tanto, necesitamos unos días, semanas de rodaje y observar cómo los jugadores pues van sintiéndose, el feedback que nos van dando después de los entrenamientos. Y luego también es algo que yo he ido notando. Lo discutíamos el otro día con el preparador físico de Newcastle. Normalmente ellos allí casi siempre cuando hacen fuerza, es fuerza máxima, prácticamente casi todas las sesiones. En mi caso, yo noto que los primeros meses, cuando hago fuerza máxima,
pido, casi exijo a los entrenadores que ese día que hacemos fuerza máxima, aunque lo hagamos por la mañana y luego el entrenamiento es por la tarde, no quiero que hagan unos contra unos, porque es algo que he ido notando con el tiempo, que los jugadores y jugadoras que realizan fuerza máxima al principio de temporada no tienen ese tono, no, digamos, recuperan lo suficiente y luego los notas un poco más débiles en el entrenamiento. Incluso los jugadores y los propios entrenadores de vez en cuando me lo dicen. Cuando empezamos una vez más el ciclo de fuerza máxima, las primeras sesiones de entrenamiento son un poco débiles, no del entrenamiento de fuerza, sino con el balón por la tarde, ya que la calidad disminuye. Disminuye la calidad porque también hay mayor fatiga y pierden un poco el tono muscular. Es decir, hay mayor fatiga por ese entrenamiento de fuerza y luego por la tarde, cuando tienen entrenamiento con balón, pues sí que disminuye esa calidad debido a que físicamente no están rápidos y no están tan fuertes. Y es algo a tener muy en cuenta. A lo mejor si haces una micro sesión de 15-20 minutos de fuerza máxima, pues a lo mejor no pueden estar, no tienen por qué estar fatigados, dependiendo del jugador. Pero si haces una sesión de fuerza máxima más larga, más extensa y más dura, más intensa, pues necesitarás varias semanas o meses hasta que los jugadores se adapten y puedan realizar la sesión de la mañana de fuerza y la sesión con balón por la tarde sin ningún problema y sin ninguna fatiga o incluso riesgo de lesión. Sí, lo que tú dices. Y luego también quiero añadir, o sea, tú tienes mucho cuidado cuando haces fuerza máxima por la mañana para luego por la tarde no se hace uno contra uno. Pero lo que durante mi carrera también he hecho algunas veces es hacer uno contra uno con pesos. Ay, sí. Entonces lo notas como jugador porque como si entras en un uno contra uno, ¿qué quieres hacer? Ser muy rápido. Pero si llevas 5 o 10 kilos de peso es súper peligroso. Entonces a cualquier persona que quiera hacer uno contra uno con pesos, por favor no lo hagas. Porque no te sientes bien como jugador y también he visto muchas lesiones, he visto movimientos súper raros Sí, porque es de eso. repente tener 10 kilos más y mover esos 10 kilos en un uno contra uno que muchos movimientos solo reaccionas porque tú no controlas, reaccionas a lo que hace tu contrario, es muy peligroso. Sí, al final no son movimientos naturales. No son movimientos naturales porque, en tu caso, pues eso, si son 10 kilos más, estamos hablando de casi un 20% más de tu peso. Es una barbaridad. Es un riesgo porque ya de por sí llevar más de 10 kilos en unos contra unos no te va a aportar ningún beneficio de fuerza y lo que está haciendo es aumentar el riesgo de lesionarse. Insisto, porque los movimientos no son naturales ni automáticos, lo que haces y lo que has hecho miles y millones de veces. Ya veis que el tiempo se nos pasa súper rápido hablando de cualquier tema. Siempre nos preparamos un pequeño guión de los temas y al poco ya nos acercamos a la media hora. Es un tema que nos gusta, es un tema que podemos seguir aportando mucha más información. Ya sabéis que por ejercicios y hemos hablado de repeticiones y series también en el canal de YouTube, pero si queréis que hablemos de un podcast más extenso sobre esto, qué tipo de fuerza, cuándo realizarla en una semana, digamos, o en una temporada completa, en plan qué tipo de fuerza hacer con niños o con adultos, con profesionales, las series, los pesos, las pausas, ya sabéis que hay mucho contenido, es muy extenso. Insisto, hay a veces en equipos muy top, muy profesionales, tienen 2 o 3 preparadores físicos sobre fuerza. Así que imaginaros qué contenido es este y lo amplio y el juego que nos puede dar incluso en un podcast. Así que nada, preguntarnos y decirnos ideas sobre este tema. Ya sabéis que además tenemos un curso en nuestra web donde mostramos y realizamos un plan de entrenamiento para mejorar la velocidad y la fuerza en 12 semanas. O sea que podéis pasaros por ahí. En YouTube tenemos mucha más información y luego justo aquí debajo os voy a dejar una encuesta. Una encuesta que nos sirva para todos un poco para saber cuántas veces a la semana realizáis fuerza. Es decir, ninguna, 1, 2, 3 o más. Es decir, pasaros por aquí por el cuestionario este de abajo y así pues nos ayudará a nosotros a saber un poco más qué tipo de atletas, de jugadores tenemos. E incluso si sois entrenadores, pues igual, aunque no lo hagáis vosotros, vuestro equipo, cuántas sesiones de fuerza aproximadamente, media, a lo mejor una semana no hacéis ninguna y luego la siguiente hacéis 2, pues tenéis. Sí, y también decir que, bueno, en la última encuesta también había mucho interés para la alimentación de un jugador. Entonces probablemente el siguiente podcast será sobre la alimentación en el día de partido de un jugador. Y bueno, eso que dice Álvaro, darnos ideas y también nos gusta un poco hablar o tratar de temas que os
interesan y entonces hacerlo un poco más interesante para vosotros. Exacto, esa es la idea. Ir creciendo poco a poco, ir metiendo poco a poco contenido interesante a esta plataforma y nuestro podcast. Y nada, intentaremos que tengáis un podcast, si no es cada 7 días, cada 14 días. ¿De acuerdo? Eso. Bueno, nada, un saludo como siempre y muchas gracias por estar ahí. Bueno, hasta luego.